Vale. Bueno, pues eso. Vamos a resolver el examen de 6 de noviembre. Entonces, el primer ejercicio que teníamos es este, el transistor en emisor común con resistencia de emisor. El resto de los datos que necesitamos es el valor de la beta, la tensión colector emisor, o sea, la beta es beta de C igual a beta AC igual a 200, tensión colector emisor igual a 5 voltios, tensión de alimentación 16, corriente de colector igual a 0,1 miliamperios. La tensión en R1, 1 voltio, la tensión en R2, 4 voltios. RL 10K, RS 200 ohmios. 10K. Vale. Bueno, pues con estos datos de partida tenemos que empezar por la polarización. ¿Vale? Entonces, lo más sencillo, si conocemos la tensión de RE1 y la tensión de RE2, es calcular primero los valores de estas resistencias. Entonces, RE1 será igual a la tensión de RE1 partido por la corriente de emisor, que decimos que es igual a la corriente de colector, ¿vale? Aproximadamente igual. Entonces, esto será 1 voltio partido 0,1 miliamperios, pues será 10K. 10K, wow. RE2 será la tensión en RE2 partido por la corriente de colector. Será 4 voltios partido 0,1 miliamperios. Será 40K. Entonces RC será igual a VCC menos VCE menos VRE1 menos VRE2 partido por la corriente de colector. O sea, 16 menos 5 menos 1 menos 4 partido por 0,1. 16 menos 6, 10, menos 4, 6, partido por 0,1, 60K. ¿Vale? Bueno. Se cae todo. Entonces, la tensión que tenemos en este punto, VB, será igual a VRE1 más VRE2 más la tensión base emisor, que alguno en el examen no os acordabais, es siempre 0,7 voltios, ¿no? Entonces esto será
4 más 1 más 0,7, 5,7 voltios. ¿Vale? Entonces, esta corriente I sub 1 es 20 veces la corriente de colector, es 20 veces la corriente de colector, no, la corriente de base. 20 veces la corriente de colector partido por beta. O sea, 20 veces por 0,1 miliamperio partido por 200. O sea, 20, 0,01 miliamperio. ¿Vale? Entonces, R2, que es igual a la tensión VB partido por la corriente I sub 1, será igual a 5,7 partido 0,01. Pues esto es 5, 7, 0, 570K. Multiplicar por 100. 0,01 miliamperios. Y R1, que es VCC menos VB partido I sub 1, será igual a 16 menos 5,7 partido 0,01 miliamperios, será 10,3 por 10, 103 1030K, o sea, un megón, un millón de ohmios, 30.000 ohmios. Vale, ya tenemos la polarización. La amplificación, pues tenemos que fijarnos en el modelo de amplificación de emisor común con resistencia de emisor. Entonces, empezamos por RE', que será igual a 0,025 partido por la corriente de colector, 0,025 partido por 0,1 miliamperios, será igual a 250 ohmios. RB' será RE' más RE1 por la beta AC. Y esta de aquí era la beta de C. O sea, 250 más 10.000 por 200. Y esto, busco la calculadora. $10.250 por 200, 2 millones de ohmios, 50K, 2 mega 0,5. Vale. La resistencia de entrada, que será R1 en paralelo con R2 en paralelo con RB', pues será el paralelo de 570K en paralelo con un megón 0,3 en paralelo con 2 megón 0,5. O sea, unos 400, un poco menos de 400K.
Vale. A ver. 1 partido por 570 más 1 partido 1.030.000 más 1 partido 2.050.000 igual 1 partido por X 311K. 311K. ¿No? Rout hasta aquí llega la polarización. Rout es el paralelo de RC y RL. Es el paralelo de 60K con 10K. 60 por 10 partido por 70, 8K57. 8K57. Rin, Rout, pues ahora ya solo nos falta la ganancia de tensión, que es Rin partido RS más Rin por Rout partido RE' más RE1. Y esto será menor que la unidad. Nos va a dar un amplificador un poco malo. 311K partido por 200 más 311K por 8K57 partido 250 más 10K. 311.000 311.250 0,99 por 8.570 partido por 10.250. 0,835. Y la ganancia de corriente será el beta AC, será 200. ¿Vale? Bien. ¿Qué haríamos si quisiéramos mejorar este amplificador? ¿Cómo se ajusta un amplificador para que te dé un valor de ganancia que tú quieras? Pues sería jugando con este valor. O sea, por ejemplo, vamos a plantear el problema de otra forma. Vamos a decir, yo quiero que la ganancia de tensión sea 10. Entonces, ¿cuál es el valor de RE1 y RE2? ¿Vale? Bueno, pues entonces, claro, tenemos dos cosas. Tenemos la polarización. La polarización nos establece un valor para R1 y para R2. Vale, sí y no. O sea, la polarización es la misma. O sea, aquí tengo que tener 5 voltios entre la suma de las dos para que la polarización sea la misma. O sea, que la suma de R1 más R2
tiene que ser 50K. ¿Vale? Esta es la condición de polarización. ¿Vale? Entonces, ¿cuál será la condición de amplificación? Teniendo en cuenta que RI nos puede cambiar, porque cambie RB'. Bueno, pues la condición de amplificación será que la ganancia de tensión, que es Rin partido RS más Rin por Rout partido R' más RE1, tiene que ser igual a 10. Entonces, este término, el RS, Rin más Rout, hemos visto que es 0,99. El Rout es 8K57. El RE' es 250 ohmios. ¿Vale? Bueno, pues esto tiene que ser igual a 10. O sea, vamos a el 311K partido por 311, 250 por 8.570. Este valor, 8.563 es igual a 10 por RE1 más 250. Uy. Bueno, un poco. Entonces, esto menos 2.500 y partido por 10 es igual al valor de RE1. O sea, RE1 será 8.563 menos 2.500 partido por 10 igual a, tenemos aquí 606 ohmios. 606 ohmios. Vale. Y esta será la condición de amplificación. ¿Vale? Entonces, si RE1 más RE2 por esta condición primera tenían que ser 50K y RE1 tiene que ser igual a 606 ohmios, pues entonces de aquí sacamos que RE2 tiene que ser igual a y esto menos 50.000 49K39. 49K39. ¿Vale? Y entonces, esto será otra forma de plantear este tipo de problemas, ¿no? Bueno, más que otra forma de plantear este tipo de problemas es como vais a tener que plantear el problema para hacer la práctica, ¿no? de la parte esta de amplificadores. O sea,
en la parte cuando estamos diseñando amplificadores, la ganancia de tensión suele ser una incógnita del sistema, ¿no? Es un valor que queremos conseguir, ¿vale? Ahora habría que verificar que después de hacer estos cambios, pues ahora, ¿cuál es el valor de RB', el nuevo valor de RB'? O sea, ahora RB' sería igual a RB' sería igual a 250 más 606 por 200 a 171.200 ohmios, ¿vale? Entonces esto va a modificar el valor de Rin, pero vamos, tampoco va a cambiar significativamente el valor de la ganancia. Bien, esto con respecto al primer ejercicio. El segundo ejercicio era un colector común con par Darlington . No, ya no puedo volver al... Era un colector común con par Darlington . Este es el 2. Este es el 1. Con los siguientes datos. Tenemos el transistor Q1 y tenemos el transistor Q2. Entonces la beta AC del transistor Q1 es de 500, si no veo mal, 500. Y para el transistor Q2, la beta AC y la beta DC son de 30. La corriente de colector es 20 miliamperios. La corriente de polarización, la tensión VCC es de 60 voltios. La tensión colector-emisor es de 30 voltios. La resistencia RL es de 4 ohmios. RL es de 4 ohmios. RS es de 50 ohmios. Creo. Sí. No, esto no es lo que tengo que leer. RS es de 50 ohmios. Sí, vale, estos son los datos. Entonces, esta es la corriente I sub 1. Vale. Entonces, la parte de polarización ¿qué tenemos? Tenemos que la resistencia RE será igual a VCC menos VCE partido por la corriente de colector. O sea, 60 menos 30 partido por 20 miliamperios. Es 3
medios, 70 partido por 20, 1,5, 1K5. 1500 ohmios. La tensión VB, es igual a la tensión en la resistencia de emisor, que la acabamos de poner, VCC menos VCE, más 2 veces la tensión base emisor y partido por nada. ¿Por qué 2 veces la tensión base emisor? Pues porque aquí tenemos una tensión base emisor y aquí tenemos otra tensión base emisor. Y esto es NPN, ¿vale? O sea, este punto es más negativo y este es más positivo, ¿eh? La base es más positiva que el emisor. Entonces esto será 30 más 0,7 más 0,7, 31,4 voltios. ¿Vale? La corriente I sub 1, 20 veces la corriente de base, pero diciendo que es esta corriente de base, ¿vale? Y esta es la corriente de colector 1, la corriente que va por el colector del transistor 1. O sea, 20 veces la corriente de colector, bueno, podemos poner entonces la corriente de colector beta 1, beta 2, o 20 veces la corriente de colector 1 partido por beta 1 y, claro, ¿cuál es la corriente de colector 1? La corriente de colector 1 es esta corriente, o sea, es la corriente de colector partido por beta 2. O sea, y la corriente de colector 1 es la corriente de colector partido por beta 2. O sea, esto es 20 veces la corriente de colector partido por beta 1 por beta 2. Y esto será 20 veces por 20 miliamperios partido por 500 partido por 30. Y lo que nos da es miliamperios, o sea, 26 microamperios. Vale. Así que R2 VB partido por I sub 1 son 31,4 partido por 26 microamperios. Y el número que nos dé aquí son millones de ohmios. 31,4 por 26, 1,207, 1,207. Y R1, VCC menos VP partido por I sub 1, 60 menos 31,4 partido por 26 microamperios. Y de nuevo lo que nos dé 60 menos 31,4 partido por 26 millones de ohmios. 1 con 1. ¿Vale? Ya está resuelta la parte de polarización. Y la parte de amplificación. Empezamos, ¿no? R out es RS partido beta total, beta 1 por beta 2, en paralelo con
RL en paralelo con RE. Y esto, pues, el 50 partido por 1500, que es la beta 1 por beta 2, ya me da 0,033. Vale, pues esto 0. El RIN, el paralelo de R1 en paralelo con R2 en paralelo con RB', ahí sí, y RE' será la suma de R'1 más R'2, o sea, 0,025 partido por 20 miliamperios será RE1 más 0,025 partido por 20 miliamperios partido por 30, que será la corriente IC1. 20 miliamperios partido por 30, 2 tercios, 0,6. Vale, entonces esta RE'1, 0,025 partido por 20 será 1,25 ohmios, y esta otra 0,025 partido por 0,66 será 37,8 ohmios. 37,8 ohmios. O sea, la RE' total no, he hecho mal. 39,05 ohmios. ¿Vale? Entonces la RB', RE'1 más RE'2 más RE por beta 1 y por beta 2 pues esto va a ser un número grande. Los 39 más 2500 por 1500, 2.2308K. Vale, entonces esto será un megón 1 en paralelo con un megón 2 en paralelo con 2 megón 3 en paralelo con nada más. Yo por 1 con 1 más dividido por 2 más 1 partido por 2 con 3
459K. 459K. ¿Vale? Así que la ganancia de tensión es Rin partido RS más Rin por RE partido RE prima más RE será 459K partido por 50 más 459K por 1500 partido por 39,05 más 1500. 0,97. Y la ganancia de corriente beta 1 por beta 2, 1500. ¿Vale? Bien, pues ahí tendríamos el resultado de todo lo que nos pedían, ¿no? La R-out, la R-in, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente para este sistema. And the last one. La ganancia no es 15.000 en vez de 1.500. La ganancia tiene que ser cercana a 1. La ganancia de tensión en un colector común es muy parecida a 1. Digo la AI, la última que has puesto. 15.000. Pues entonces he estado poniéndolo más en todos los sitios, sí. Estaba haciendo 1500 por 30. O sea, aquí también lo he hecho mal. En esta. Porque he puesto aquí 1500. O sea, 1500 más 37,8 por 500 por 30. Sí, estos son 10 veces más. 10 veces más. Y entonces este 20 es en vez de 2 megón 3 es 23 megón y esto saldrá esto saldrá 1 partido por 1,1 más 1 partido por 1,2 más no por 1 partido por 23 igual 1 partido por x 559. Vale, entonces esto sale 500. Sale
559K. Bueno, pues 559, al final 0,97. ¿Vale? Eso sí que no cambia. Tercero. ¿Vale? Bien. Entonces, en este, algunas resistencias están repetidas, pero las corrientes que circulan por esas resistencias son distintas. O sea, que la resistencia valga 100 ohmios no quiere decir que por la misma resistencia circule la misma corriente, porque desde luego lo que no hay es la misma tensión. ¿Vale? Entonces, ¿qué nudos tendríamos? Tendríamos este nudo, tendríamos este nudo, tendríamos este nudo. Estos son los tres nudos que tenemos que considerar. Y en esos nudos las tensiones son desconocidas. O sea, aquí llamamos VA a la tensión de este nudo, llamamos VB a la tensión de este nudo, llamamos VC a la tensión de este otro nudo. En esos puntos las tensiones son desconocidas. Y ahora ponemos valores a las intensidades, en cualquier sentido, da igual. I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, I sub 6, I sub 7. Da igual el sentido que les pongamos. En principio puede ser cualquiera. Lo que tenemos que poner luego son bien los valores de las tensiones. ¿Cuáles serán las ecuaciones de estos nudos? La ecuación del nudo azul será corrientes que entran, I sub 1 igual a corrientes que salen, I sub 2 más I sub 3 más I sub 5. Corriente del nudo rojo tendremos I sub 3, corriente que entra, igual a I sub 4, corriente que sale. Corriente del nudo amarillo, I sub 7, igual a I sub 6. ¿Vale? Y ahora tenemos que poner para cada una de estas corrientes una expresión en función de las tensiones del circuito. Vale, entonces I sub 1 es igual a VI menos VA partido por R1. I sub 2 es igual a VA partido por R3. I sub 3 es igual a VA menos VB partido por R2. I sub 4 es igual a VB partido por R3. I sub 5 es igual a VA menos V0 partido por R1. I sub 6 es igual a VC partido por R1. I sub 7 es igual a V0 menos VC partido por R2. ¿Vale? Y ahora sustituimos en cada una de estas ecuaciones. VI menos VA partido R1 es igual a VA partido por R3 más VA menos VB partido por R2
más I sub 5 VA menos V0 partido R1. Esta VA menos VB partido por R2 es igual a VB partido por R3. Y esta V0 menos VC partido R2 es igual a VC partido R1. Vale, vamos a empezar con esta. V0 partido R2 menos VC partido R2 es igual a VC partido R1. O sea, V0 partido R2 es igual a VC partido R2 más VC partido R1. Es que V0 es R2 por VC, R1, R2, R1 más R2. R2 con R2. V0 es igual a VC R1 más R2 partido por R. No, yo no quiero esto. Yo quiero exactamente lo contrario. Una pregunta, ¿el nodo Sí. amarillo no es también VB? Ay, sí. Estoy tontismo. Tonto no, tontismo. Tienes toda la razón. Vale, entonces tengo que cambiar esta. Tengo que cambiar esta. Empezamos otra vez. Vale, entonces V0 partido R2 es igual a VB por R1, R2, R1 más R2. R2 con R2, VB es igual a V0 por R1 partido R1 más R2. Vale. Entonces, esta es mi ecuación que me permite saber el valor de VB. Vale, así que ahora cogemos en la ecuación 2 y sustituimos el valor de VB. Empezamos aquí la ecuación 2. VA partido R2 menos VB partido R2 es igual a VB partido R3. Así que VA partido R2
es igual a VB partido R2 más VB partido R3. VA partido R2 es igual a VB R2 R3 R2 más R3 R2 con R2 VA y ahora sustituimos aquí esta es V0 R1 R1 más R2 R2 más R3 partido R3. ¿Vale? Y tenemos aquí un valor de VA en función de otras. ¿Vale? Así que tenemos aquí la ecuación 3. La ecuación 3. VI partido R1 menos VA partido R1 es igual a VA partido R2, 3 R3 más VA partido R2 menos VB partido R2 más, a ver, aquí que había VA menos V0 partido R1. VA partido R1 menos V0 partido R1. ¿Vale? Bueno, pues hay que agrupar los VAs y los VBs. No, VB solo tengo uno. Pues sí, los VAs y los VBs. ¿Vale? Bien, entonces esto será VI partido R1 más VB partido R2 más V0 partido R1 es igual a VA partido R1 más VA partido R3 más VA partido R1, no, partido R2 más VA partido R1. VR1, VR3, VR2, VR1. ¿Vale? O sea que si aquí pongo 2 VAR1, este lo quito. Entonces es VI partido R1 más VB partido R2 más V0 partido R1 es igual a VA R1, R2, R3 y esto será 2 R3, R2 sí, más R1, R2 más R1, R3. ¿Vale? Bueno, pues ya estamos en condiciones de sustituir el valor de VA y el valor de VB. VI partido R1 más V0 R1 más R2
más V0 partido R1 es igual a V0 R1 más R2, R2 más R3 partido R3, R1, R2, R3, 2, R2, R3, más R1, R2, más R1, R3. VI partido R1 es igual a V0 que multiplica a R1 con R1 R2 más R3 por 2 R2 R3 más R1 R2 más R1 R3 R1 más R2 R2 R3 al cuadrado menos R1 más R2 menos 1 partido R1. Y esto V0, y si saco denominador común de R1 más R2, R1, R2, R3 al cuadrado, entonces puedo quitar este R1 con este R1 y el numerador me quedaría R2 más R3, 2R2, R3, más R1, R2, más R1, R3, menos R1, R2, R3 al cuadrado. Y esto por R1, eso es menos R1 al cuadrado por R1, R1 más R2, R2, R3 al cuadrado menos R1 más R2, R2, R3 al cuadrado. Así que V0 partido por VI esto pasa dividiendo.
O sea, será esto al revés. R1 más R2, R2, R3 al cuadrado, partido por todo eso. Partido por todo eso. Sí. R2 más R3. 2 R2, R3, R1, R2, R1, R3, R1, R1 cuadrado, R1 más R2, R2, R3 cuadrado, R1 más R2, R2, R3 al cuadrado. ¿Vale? Este será el resultado de este sistema. Vale, pues sale un poquito largo de despejar, pero bueno, más o menos tampoco plantearlo, pues tampoco es muy difícil, ¿no? Luego una vez que hemos llegado, pues por aquí, una vez que hemos llegado por aquí, pues ya es dejarlo más feo, más bonito. De hecho, se podía dejar uno partido por todo esto y igual quedaba hasta mejor. Vale, pues este era el examen. Yo creo que no se ha tenido que resultar muy complicado. Bien. Para hacer la práctica, tenemos que utilizar un software que es KiCad. Es este de aquí. Entonces, KiCad sirve para dibujar circuitos impresos. Es la idea. O sea, el circuito impreso es la plaquita verde sobre la que van, bueno, verde o de otros colores, depende de cómo verde, blanca, de cómo la hayan pintado al fabricarla, pero lo más típico es el color verde. Sobre la que montamos los componentes para fabricar un circuito electrónico, ¿vale? Entonces, KiCad tiene varias utilidades. KiCad, si ponemos KiCad, pues nos sale la página de KiCad EDA. Es software libre, entonces se puede descargar. Hay, pues como todas las cosas de software libre, hay muchos tutoriales en internet de cómo hacer las cosas, y pues podéis encontrar tutoriales de inicio o resolución de problemas concretos de forma muy sencilla. Es un software muy utilizado, ¿vale? Entonces simplemente entramos en la página de KiCad y ya aquí inmediatamente tenéis la página de download. Entonces podéis venir aquí y descargar y decir, pues bueno, ¿para qué sistema operativo voy a utilizarlo? Pues en Windows, en Mac
o ya pues las distintas distribuciones Linux, ¿no? Si vais a Windows, entonces lo normal es que tengáis un Windows de 64 bits, pues entonces iréis a descargar de distintos sitios, ¿no? Pues del servidor del CERN, de distintos servidores. Como son software libre, pues entonces está alojado en diferentes servidores públicos, ¿no? Pues desde aquí se descarga el ejecutable, que vamos en la versión ahora, la 5. ¿Cuál es esta? La 5.1.8 me parece que pone. ¿Qué he hecho con las gafas? La 5.1.8 para Windows, para sistemas basados en microprocesadores 8086. Vale, pues la descargáis, la instaláis y tendrá ¿qué versión es? La que tengo yo instalada, la 5.0.2. Entonces, pues bueno, no se diferenciará mucho de la que se descarga actualmente. Lo que siempre cambia un poquito son las librerías de componentes, ¿no? Porque continuamente están añadiendo o están retocando la comunidad los componentes electrónicos. Componentes electrónicos, tener en cuenta que hay millones de referencias distintas, ¿no? Y cuando digo millones no estoy exagerando, ¿no? O sea, si pensamos en una simple resistencia, nos la podemos encontrar que sea con patas para montar sobre placas de circuito impreso con agujeros o con SMD. Ya tenemos dos categorías distintas. Si son con patas de agujeros, tenemos resistencias de 1/5 de vatio, 1/4 de vatio, 1/3 de vatio, medio vatio, 1 vatio, 2 vatios. O sea, ya hay en resistencias con patas, hay 5 o 6 tipos distintos. En resistencias en SMD, pues también hay todavía más, hay igual unas 10, 15 variedades. O sea, de un componente tan simple como una resistencia, ya nos podríamos encontrar igual 20 tipos de resistencias diferentes. Bueno, pues ya nos digo de los chips, pues ya hay cientos de tipos de encapsulados distintos de chips. Y ya si vamos a un componente como por ejemplo una bobina, pues una bobina es que cada bobina, la normalización de los distintos formatos de la bobina, pues no hay normalización. Cada bobina que tienes que montar en un circuito impreso tienes que dibujarla, porque no existe. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tenemos el editor de esquemas, el editor de la librería de símbolos de esquema, el editor de placas de circuito impreso, el editor de componentes de placas de circuito impreso y luego tenemos una serie de utilidades. Por ejemplo, el visor de archivos Gerber. O sea, cuando quieres fabricar un circuito impreso, vamos a cargar algún circuito impreso que tenga dibujado yo por aquí. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo miro el esquema de este circuito impreso, pues bueno, pues en este esquema salen los componentes con las conexiones y para cada componente, pues por ejemplo esta resistencia, yo doy el botón derecho, ves con las propiedades y tengo que haber escrito
Pues bueno, la referencia, si esta es R8, R10, R9, el valor de la resistencia y el encapsulado que corresponde con esta resistencia. Si voy al explorador de huellas, al explorador de encapsulados de componentes, pues veré qué forma, qué dibujo, me lo he abierto en la otra ventana, qué forma tiene una resistencia con un encapsulado de tipo 1206, ¿vale? Entonces, todos estos encapsulados serían los de las resistencias, distintos tipos de resistencias, distintos formatos de resistencias en SMD. Todo esto son resistencias en SMD. Estaba el 1206 y fijaros, hay un 1206 para soldar a mano, o sea, con los pads más grandes, porque en vez de soldar con proceso industrial, estamos soldando a mano las resistencias. Entonces, para soldar a mano, pues necesitamos más espacio. Vale. Bueno, pues de cada uno de esos componentes tenemos que definir su valor, el tipo de huella y llegaremos pues a el circuito impreso, ¿no? Pues este será el circuito impreso que corresponde con ese diseño. Si yo voy a buscar dónde está la resistencia R8, la resistencia R8 que he marcado allí en el esquemático, pues está montada en este parte del circuito impreso, ¿vale? Y luego tengo que dibujar, eso sí, las pistas, cómo van las conexiones desde esta resistencia al resto de componentes, ¿vale? Y estos son en rojo la capa de pistas que está en la parte superior del circuito impreso y en verde la capa de pistas que está en la parte inferior del circuito impreso. Y si las desactivo las dos, pues me quedan solo los pads de los componentes, donde están los puntos de soldadura. Lo que vemos de color morado sería donde estarían esos puntos de soldadura del circuito impreso. Bueno, pues yo cuando manda a fabricar esto, digamos que lo que tengo que mandarle al que fabrica los circuitos impresos son los dibujos de cada una de estas capas, para que con un proceso fotográfico pues haga la construcción de ese circuito impreso por capas. Esto antes se hacía por eliminación de cobre, ahora se hace por deposición de cobre. O sea, antes se trabajaba con una plancha de circuito impreso donde estaba una capa de fibra de vidrio y una capa de... Espera un momento, a ver, tengo que coger esto. Se ha callado, pues nada. Pues eso, una capa de fibra de vidrio, que es la base, ¿no?, de soporte mecánico del circuito impreso, una capa de cobre por arriba y una capa de cobre por abajo. Entonces, con un proceso químico se eliminaba el cobre que sobraba, ¿vale? Pero bueno, eso pues es bastante contaminante, estoy tirando un montón de cobre que vale mucha pasta, pues entonces ahora lo que se hace es al revés, lo que se hace es poner cobre, un proceso de deposición, depositamos cobre en las zonas que necesitamos el cobre, con electrólisis, básicamente, del grosor que necesitemos. Bien, pues
Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es generar unos ficheros Gerber. Unos ficheros Gerber que lo que contienen es una capa, un fichero por cada una de las capas, ¿no? Digo, abrir un fichero Gerber y entonces si me voy al control 5, aquí tengo el Gerber parte botón, es la parte de abajo del cobre. Pues entonces se me carga la parte de abajo del cobre y aquí puedo visualizar, no quiero borrar la capa, la parte de abajo del cobre, la parte Fs de front del cobre, ¿vale? Y entonces aquí tendría la capa 1 y la capa 2. Y puedo ver cómo queda, ¿vale? Pues esto es lo que necesita el fabricante que le enviemos para poder construir el sistema, ¿vale? Luego ya, pues hay otros ficheros, pues por ejemplo, los ficheros de control numérico para el robot que monta los componentes antes de soldarlos, o la capa front adhesivo pasta. Front pasta es la capa de la pasta de soldadura de componentes. Entonces, en este caso, pues nos ha añadido esta capa, este colorcito blanco, que ahí es donde se depositaría la pasta de estaño que se pone encima del circuito impreso. Encima se montan los componentes y se mete a un horno un horno a unos 170 grados, para que se funda la pasta, se convierta en estaño sólido. O sea, la pasta de estaño es como una especie de gel que contiene estaño, fusor, una serie de componentes que a temperatura ambiente está en forma de pasta. Cuando lo calentamos, se evapora el fusor y se refunde el estaño, y entonces cuando se enfría, pues se queda en forma de estaño sólido. Y entonces a partir de ahí, pues ya nos queda el circuito impreso montado. Algunas veces, cuando tenemos una placa de circuito impreso que falla, es simplemente porque o no se le ha dado suficiente pasta al componente, y entonces pues con el tiempo, a los 2 o 3 meses, se cae la pieza, se suelta, o que no se ha calentado lo suficiente. Y entonces ese proceso de transición de gel a sólido no se ha llevado a cabo. Y entonces pues se queda como pegado, porque tiene cierto poder adhesivo el fusor, o sea, lo que se utiliza para facilitar la soldadura. Pero, pues bueno, pues con el tiempo las vibraciones pues se caen, se marchan. Y entonces, pues ahí tendríamos esto. ¿Vale? Pues entonces esto sería un software de diseño profesional, o sea, porque sea de software libre no quiere decir que no lo podamos utilizar para fabricar cosas que luego se puedan vender, y pues bastante interesante. Bien, pues con esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fabricar circuitos impresos? No, bueno, vamos a dibujar, utilizarlo como herramienta de dibujo, pues para ir sobre todo dibujando esquemas. Y también lo usaremos para simular
simular el comportamiento de circuitos. Vale, entonces si... Vale, ¿dónde creo un nuevo proyecto o dónde tengo ya proyectos abiertos? Salgo, cierro esto. No, no quiero conservar nada. Prueba. Aquí tengo un montón de ya creados. Otro de prueba. Vale. Entonces abrimos el KiCad y decimos nuevo proyecto y vamos a ir a Dropbox, fundamentos de electrónica y hemos dicho prueba. Pues aquí, crearlo aquí, tonto. Que le pongo un nombre. Vale. Entonces, abrimos el editor de esquemas y se nos va a abrir un editor de esquemas en blanco, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo dibujamos componentes? Pues tenemos 3 barras de herramientas. Tenemos aquí en la parte superior las herramientas genéricas. Tenemos aquí en la parte de la derecha las herramientas de dibujo. Tenemos aquí en la parte izquierda pues algunos controles para, pues por ejemplo, visualizar los puntitos o no visualizar los puntitos de ayuda, cambiar las unidades de medida de centímetros o de milímetros a pulgadas, ¿no? Las unidades métricas o imperiales que les llaman, ¿no? Las pulgadas y tal, las unidades del Imperio Británico, las unidades imperiales. Y pues que la forma del cursor, bueno, pues sí, no sé, igual se ve más así para esto de la videoconferencia. Vale, bien, pues entonces si cogemos aquí, veis el dibujito este del amplificador operacional, es donde podríamos añadir componentes. Bueno, pues le damos a añadir símbolo y nos ponemos en el zoom, se controla con la ruleta del ratón. Si yo voy girando la ruleta del ratón, lo que va haciendo es que ese punto donde yo giro la ruleta del ratón es ahora el centro de la pantalla. Si yo cambio aquí y ahora giro la ruleta del ratón, el centro de la pantalla es este. Ahora me voy aquí, ahora el centro de la pantalla es este. Me voy aquí, ahora el centro de la pantalla es este, ¿vale? Y así nos podemos ir con la ruleta del ratón moviendo de un sitio a otro del circuito. Vale, pues voy al botón de la izquierda y entonces carga las librerías. Esta librería que tiene usted no está bien instalada, bla, 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 bla. Y aquí tenemos las librerías de componentes. Y estos son las librerías de componentes que están añadidas en KiCad. Pues eso, un montón de librerías y digamos que esto en un diseño normal, en estas librerías estarían el 80% de los componentes. Siempre hay un 20%, una parte, pues que no sale. Donde están los componentes genéricos, una resistencia, un condensador, ¿no? Que no son
Pues, por ejemplo, un chip de Texas Instrument. Pues entonces es fácil que yo tenga una librería que sea, pues, TI, ST es de Signetis, OPQ, RFS, no, pues no hay una librería de Texas, ¿no? O ANAL, o componentes ANAL, chips lineales o chips digitales, vale. Bueno, pues eso, si no hay, así, mira, Altera, Silix. Si es un componente genérico, pues entonces lo tendremos aquí, en la device. Diodos, empiezan por D, filtros MC, L, bobinas, lámparas, diodos LED. Cuando yo pulso encima de un componente, veo cuál es el símbolo que me va a dibujar. Una bobina forma de otro LED de 3 pines, un micrófono, transistores, más transistores, transistores raros, transistores rarísimos. ¿Vale? Y R es una resistencia. Y R-Network son redes de resistencias que van todas juntas montadas en un circuito. Algunas van como en encapsulados de chip. Vale, pues R. Bien, entonces cuando he escogido el símbolo queda flotante. Yo lo puedo mover en cualquier sitio de la pantalla. Cuando le doy el botón de izquierdo, queda fijado, ¿vale? Entonces queda fijo en este punto, ¿vale? Si yo doy al botón derecho, entonces puedo, por ejemplo, mover. Puedo cambiar de sitio. Si yo doy botón derecho, puedo duplicar una resistencia. Entonces ya no hace falta, una vez que he dibujado una resistencia, ya no hace falta que vuelva a la librería. Simplemente la duplico. Si yo le doy a mover y la estoy moviendo, si por ejemplo toco la R en el teclado, la R es para rotar, giro la resistencia. Y pues mira, es que esta resistencia la quiero así girada, ¿vale? ¿Qué más cosas? Puedo borrarla. Luego también aquí en una resistencia no se va a ver muy bien. Cuando estoy moviendo, si pulso la X, hago una simetría en el eje X. Y si pulso la Y, hago una simetría en el eje Y. Pero una resistencia como es simétrica, no voy a darme cuenta de cómo está haciendo esas simetrías, ¿no? Otros componentes sí que se notan más. O si yo pues la quiero duplicar, fijaros, la C, la duplicar es la C. O sea, si yo me pongo encima del componente y pulso la C, inmediatamente se me duplica la resistencia, ¿vale? Si yo quiero añadir ahora otro componente en device, un condensador C, pues entonces puedo poner un condensador. Y si le doy a copiar, pues puedo poner aquí otro condensador, ¿vale? Entonces los componentes los añadimos de esa forma. ¿Cómo conecto cables de un componente a otro? Bueno, pues estos son las líneas. Aquí tenemos una línea verde, una línea azul, esta línea verde, tal. Bueno, la conexión normal son las líneas verdes. Y todas estas son las conexiones de bus. Las conexiones de bus, ¿para qué sirven? Pues para simplificar el cableado en algunos casos. O sea, a veces tengo que poner de un chip a otro 20 cables
que vayan todos juntos de un punto a otro del circuito. Pues bueno, si yo eso lo defino como un bus, pues entonces será más fácil dibujar para que no quede tan lioso el esquema, usando buses. Pero bueno, en este caso, como vamos a hacer algo sencillo, pues simplemente con la línea verde conecto los cables. Bien. Entonces, ¿cómo se conecta un cable? Yo doy pulso donde quiero hacer el principio de la conexión, pulso el botón izquierdo del ratón. Y ahora fijaros que me sale el cable que se va extendiendo. Los cables solo se pueden dibujar en horizontal y vertical, no se deben dibujar nunca cruzados. Entonces yo doy aquí el botón izquierdo del ratón y ahora cambio de dirección. Subo hacia arriba o bajo hacia abajo. Bueno, pues cuando estoy en el punto de destino de la conexión, vuelvo a dar al botón izquierdo del ratón y queda el cable conectado. Botón izquierdo del ratón, me muevo para arriba, botón izquierdo del ratón. Conecto el cable de aquí a aquí. Botón izquierdo del ratón, me muevo hacia la izquierda, botón izquierdo del ratón, queda el cable, botón izquierdo del ratón, botón izquierdo del ratón, queda el cable. ¿Vale? Y así hago conexiones. ¿Cómo pongo terminales de alimentación? Pues los terminales de alimentación son estos, puerto de alimentación. Entonces yo donde quiero poner el puerto, tengo aquí distintos tipos de controles de alimentación. Vale. Como lo que vamos a hacer es utilizar el simulador o sea, el simulador, ¿sí? El simulador de circuitos. De circuitos, tengo que utilizar las opciones que pone aquí de PSpice. Entonces, la única que me sale en PSpice es 0, la tensión de masa. Pongo la tensión de masa y le pongo aquí. Y ahora pues la duplico y pongo aquí otra masa, la duplico, pongo aquí otra masa, la duplico, pongo aquí otra masa y las conecto. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿Vale? Bien, y aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner un generador de señal. Entonces, un generador de señal es otra vez un componente. ¿Y dónde está este componente del generador de señal? Pues bueno, tengo una librería de componentes que es la PSpice. Entonces, para hacer simulación, debería utilizar componentes únicamente de esta librería. Entonces tengo aquí el generador de corriente y tengo aquí el generador de tensión. Bueno, pues un generador de tensión sería lo adecuado en este momento. Vale, pues entonces pongo aquí un poquito más grande de lo que yo pensaba, el generador de tensión. Y esta la voy a mover aquí. ¿Vale? Cojo el cable, conecto de aquí a aquí, conecto de aquí a aquí. ¿Vale? O sea, para que el generador de tensión esté conectado, un punto lo tengo que poner a masa y otro punto lo tengo que poner al circuito. Bueno, pues entonces ahora tengo que poner nombres a estas resistencias. ¿Cómo les pongo nombres a las resistencias y los condensadores? Pues esto lo hago de forma automática. En herramientas tengo una opción que es anotar esquema. Pues le doy a anotar esquema y pues bueno, le digo anotar. ¿Vale? Y ahora ya tengo anotados todos los nombres de los componentes. Ya tendría que poner valores. Que este condensador, ¿cuánto vale? Pues tengo que decirle botón derecho, editar valor. Y en vez de C, pues poner, por ejemplo, un microfaradio, un UF.
esta resistencia, editar valor, puedo poner 10K kiloohmios, lo entiende, no hay editar valor, puedo ponerle 750 y entonces son 750 ohmios. Editar valor, 1000 ohmios. Editar valor, 100 nanofaradios, 100 NF. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora ya he puesto valor a todos los componentes. Y me falta que definir el valor del generador de tensión. Pues entonces digo editar propiedades y este componente, claro, como es de un componente de SPICE, tiene aquí una opción adicional que no tienen algunos de los componentes, que es editar modelo de SPICE. ¿Vale? Le damos a editar modelo de SPICE y entonces nos dice qué tipo de elemento es. Pues es una fuente de corriente continua, pues entonces podríamos aquí el valor de la fuente en voltios, o es un generador de impulsos, o es un generador sinusoidal, exponencial, lineal, de modulación de frecuencia, ¿vale? Tenemos aquí muchos tipos de generadores que podríamos utilizar. Bueno, entonces vamos a decirle que es un generador sinusoidal que genera una tensión de 2 voltios a una frecuencia de 100 kilohercios con un retardo de 0, con un coeficiente de amortiguamiento, vamos a no poner nada, y una componente de corriente continua, vamos a decir que tiene un voltio de componente de corriente continua, ¿vale? Y es un generador de voltaje. Uy, entonces, calla, espera. Tengo que quitar las V's, porque ya es un generador de voltaje, pues ya no hace falta las V's. Entonces, fijaros que he añadido aquí los datos del modelo SPICE, de este generador. Vale, pues entonces, ahora ver la simulación, pues entonces tenemos que ir a herramientas y aquí abajo tenemos el simulador. ¿Vale? Bien, pues entonces tenemos aquí el simulador. Primero hay que ir a los ajustes de la simulación. Ajustes de la simulación. Bien. Y ¿qué le decimos? Pues podemos ver muchas cosas de la simulación, pero la que suele más interesarnos es estudiar el transitorio. Entonces, ¿cuánto tiempo queremos ver? Bien, primero es definir cuál es la escala de tiempo. Cada cuánto tiempo el simulador va a hacer un cálculo. Contra más pequeña sea la escala de tiempo, más definición vamos a tener en la simulación, pero más cuentas, más cálculos va a tener que hacer el sistema. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle 10 microsegundos. ¿Qué tiempo final? Pues, por ejemplo, vamos a simular 1 milisegundo. ¿Qué tiempo inicial? 0. Aceptamos, ¿vale? Y entonces ya nos sale el cuadro del sistema. Y le diríamos iniciar, parar la simulación, ¿vale? Si todo va bien, aquí no nos da ningún error. Si hay algo que hemos hecho mal en el diseño del esquema, pues entonces nos dará un error, ¿vale? Bien. ¿Qué señales tenemos? Ninguna, no hemos definido ninguna señal. Pues bueno, en el esquemático habría que definir nombres para estas señales. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo nombres a los cables. Este cable le decimos añadir etiqueta.
Y a este cable le vamos a llamar VIN. Vale. Y este cable de aquí, botón derecho, añadir etiqueta. Vamos a llamarle VOUT. ¿Vale? Y este vamos a llamarle, no, ¿por qué? Y este vamos a llamarle VA. Uy, ¿qué he hecho? Es que estoy como dibujando cables en vez de... Vale, pero esta será la etiqueta de este cable, ¿no? Sí, bien. Bueno, pues vale, vuelvo al simulador, la ventana del simulador, le digo ejecutar, parar la simulación y sigo sin tener nombres de señales. Vale. Lo vuelvo a arrancar otra vez desde el principio. Simulador, ajustes, pues que no he guardado. Transitorio, 10 microsegundos, 1 milisegundo, 0. Aceptamos. Vale, aquí están. Añadir señales. Voy a añadir la señal VIN, mi bonita señal VIN y la señal VOUT. ¿Vale? Entonces, la VIN es una señal sinusoidal. Aquí tenemos como un osciloscopio, lo que veríamos supongo que en las prácticas de física utilizaríais el osciloscopio para medir señales. Entonces tenemos nuestra señal de 2 voltios con una componente de corriente continua de 1 voltio, o sea, una señal que viene más o menos por aquí centrada, y luego la salida, pues es esta pequeña señal que tenemos aquí, o sea, la red de resistencias y condensadores, lo único que he hecho es atenuar la señal y desfasarla, cambiarla en el tiempo. Pero bueno, aquí tenemos la tensión VIN y VOUT, podemos añadir VA, ¿vale? Y entonces veríamos aquí la señal VA en azul, que es prácticamente igual que la tensión de entrada, pero el condensador que tenemos aquí lo que ha hecho es desacoplar la parte de corriente continua. Y esta de resistencia de 10K y 1K, por lo que hace es atenuar por 10. Si cambiamos los valores, pues aquí esta le ponemos 1K y esta le ponemos 10K. Y ponemos un condensador un poco más grande, pues por ejemplo de 1 microfarad. Bueno, el condensador puede estar bien, ¿vale? Y guardamos y vamos otra vez al simulador y le decimos iniciar, parar la simulación. Pues entonces fijaros que la salida ahora tiene un valor mayor, ha cambiado ligeramente, ahora es más grande. Y si cambiásemos el valor del condensador y ponemos un condensador más grande, pues entonces un condensador más grande atenuará menos las frecuencias altas. No, atenuará más las frecuencias altas. Tengo que poner un condensador más pequeño todavía. 10 nanofaradios. ¿Vale? Bien, pues entonces veis rápidamente de un vistazo
podemos ir cambiando valores de componentes e ir viendo cuál sería el comportamiento del circuito, ¿vale? Venga. La próxima clase, que hoy ya no nos da tiempo, haremos una simulación de un... Si lo doy a ocultar, pues puedo quitar aquí la señal. Quitar una señal o mostrar una señal o añadir otra. Haremos una simulación de un circuito con transistores, que es lo que tenéis que hacer vosotros, y otro con operacionales, para que lo tengáis de referencia. Venga, pues hasta aquí la clase de hoy.